Carácter de eliminado virtual lo tenía desde hace días. El Caracas no va a poder llegar con vida a la última jornada de este torneo 2025-2026, con posibilidades de avanzar a la postemporada. Un torneo en el cual tuvo algunas individualidades que representan notas positivas para los Leones, como por ejemplo la campaña de Brainer Bonasí, quien fue uno de los novatos más destacados de esta ronda eliminatoria, el regreso a plan estelar de Ricardo Rodríguez, luego de una campaña, la anterior, en la cual después de 20 relevos terminó con efectividad de 7.23. La reaparición de Wilmer Font, quien tuvo varias aperturas destacadas. Font no lanzaba en nuestros torneos desde mediados de la década pasada. Fue también una campaña positiva para Yoimer Camacho, quien por severas lesiones se había ausentado de las dos campañas anteriores. Fue una temporada positiva para Wilfredo Tovar, quien llegó a esta jornada entre los líderes en inatrapables y también de averaje. Pero no son muchas más las notas positivas individuales de los Leones en esta 2025-2026. El Caracas, por segundo año consecutivo, se queda sin la posibilidad de jugar el todos contra todos. El año pasado el Caracas terminó la ronda eliminatoria en el sexto lugar, con récord de 27-30, y eso le dio derecho a jugar en la denominada serie entre comodines, que no es más que una serie que busca definir al equipo menos mediocre de la ronda eliminatoria venezolana, porque allí juega el quinto contra el sexto de un torneo en el cual hay solo 8 equipos. Y bajo ese contexto el Caracas fue incapaz, este Caracas 2025-2026, de estar siquiera en esa serie, en esa contienda, lo cual representa una involución con la campaña anterior, que para el manager José Alguacil fue vergonzosa, llegando en el sexto lugar. Imaginen lo que representa llegar en el octavo de este torneo, en el cual hay solo 8 equipos. El Caracas, y específicamente su gerencia deportiva, tenía la tarea obvia de mejorar para esta zafra el picheo, porque durante la temporada anterior el Caracas terminó la primera fase con el peor picheo de la liga. En la 2024-2025, los lanzadores del Caracas dejaron efectividad de 6.04 en un torneo, el peor en la historia desde ese punto de vista, que tuvo como promedio de carreras limpias permitidas durante su ronda eliminatoria de 5.80. Antes de iniciar esta penúltima jornada de la temporada regular, la efectividad en el torneo era de 5.01 y el Caracas era último en ese renglón por segundo año consecutivo, ahora con 5.24. Es decir, esa misión clara, obvia, primordial que tenía la gerencia deportiva de los Leones de mejorar el picheo no se cumplió en lo absoluto. Hubo factores que contribuyeron a ello. Por ejemplo, en las 16 aperturas que sumaron Eric Leal y Jesús Vargas, el balance fue, en cuanto a récord, de 1 ganado y solo 4 perdidos. Y digo solo 4 perdidos porque la efectividad en las 16 aperturas que sumaron Leal y Vargas
fue de 7.25. Se suponía que estos dos lanzadores iban a darle estabilidad, solvencia a la rotación del Caracas. Pero eso, los números lo dicen de manera clara, no sucedió. Estuvo muy lejos, de acuerdo al desempeño de ambos, de concretar lo que parecía era algo seguro. En esta ocasión, en el caso de Leal, a diferencia de la campaña anterior, no tenía restricciones por parte de su organización en Estados Unidos, los Yankees de Nueva York, lo que hacía pensar que había mayores probabilidades de mejorar el ya decepcionante desempeño de la 2024-2025. Eso lamentablemente no sucedió. Luego también está el caso dramático de Carlos Hernández. Carlos Hernández sigue teniendo una recta para pensar que puede estar en las grandes ligas a tiempo completo y de hecho en este momento pertenece a una organización de las mayores, los Guardianes. Pero lamentablemente Carlos Hernández, quien se suponía iba a ser el cerrador de los Leones, desde el momento en el cual se incorporara al equipo, no pudo cumplir con esa misión. Rápidamente perdió el puesto, la función de cerrador, y registró una dramática involución con respecto a la campaña anterior. Carlos Hernández tuvo 17 relevos, solo 2 salvados, 4 blown safe y efectividad de 10.05. Son 3 casos puntuales de lanzadores criollos que se suponía en las funciones de cada uno debían darle estabilidad, seguridad, garantía de éxito al Caracas. Y eso no ocurrió. Estas cosas, pudiésemos decir, son parte de el juego. La consistencia año tras año en cualquier liga deportiva es difícil de concretar, incluso en casos de lanzadores con experiencia reciente en las mayores como Hernández. Pero hay un asunto con respecto al picheo que deja aún peor sabor de boca, más amargo todavía, porque son cosas que pareciera ocurrieron por estrategia gerencial, por diseño. Y hablo concretamente de lo relativo a los importados. El Caracas, después de perder a buena parte de su importación, pocos días, horas antes del comienzo de la campaña, por distintas razones, aparentemente viajaron hasta Curazao y de allí no pasaron, fue incapaz de tener a 6 importados, de completar el cupo de refuerzos foráneos asignado a cada equipo. Y esto es algo difícil de aceptar, de encontrarle argumento válido, sabiendo que el Caracas tuvo como principal problema el año pasado, cuando ni siquiera llegó al round robin, a su picheo, y viendo cómo desde las primeras jornadas de esta ronda eliminatoria el Caracas tuvo serios inconvenientes en el rendimiento de sus lanzadores. Entonces, así tenemos que el Caracas, repito, nunca tuvo los 6 importados. Que el Caracas solo sumó a lo largo de toda esta ronda eliminatoria, contando distintas etapas, a 8 contratados de nacionalidad distinta a la venezolana. Y que el Caracas pasó semanas
tambaleándose en la tabla de posiciones con solo 3, 2 e incluso hubo jornadas en las cuales solo tuvo un importado. Y esto es algo a lo cual cuesta encontrarle justificación, porque se trata de un equipo que más allá de su historia, de lo que representa en la liga, se supone que no debería tener, que es una de las explicaciones que uno pudiese darle a esto, limitaciones económicas, para tratar de tener siempre a 6 lanzadores importados, considerando la grave falencia, falla, deficiencia que este equipo ha presentado ya desde la temporada anterior. No hay manera, yo al menos no le encuentro, de justificar eso. Sobre todo cuando el Caracas realmente nunca estuvo peleando los primeros lugares. El Caracas solo tuvo una etapa de 5 triunfos consecutivos y hasta allí duró el buen momento. El Caracas siempre caminó cojo por esa pata que representa el picheo. Entonces, ¿cómo no pudieron estar aquí siempre 6 importados lanzadores? Porque la realidad es que uno siempre vio en los otros equipos a sus 6 importados disponibles. Y si hacemos un recuento del número de importados que ha participado por cada equipo, nos encontramos con lo siguiente. El Zulia, por ejemplo, ha contado con 12 importados. Peloteros que han participado en encuentros bajo esa figura. El Cardenales, 11. El Cardenales, vigente campeón, equipo que hoy aseguró el primer lugar y que siempre tuvo como meta de nuevo clasificar, buscar su 10ª clasificación consecutiva. Anzoátegui, que ha registrado una evolución con respecto a los 3 torneos anteriores cuando quedó eliminado, 10 importados. La Guaira, en este momento fuera de la clasificación, 10 importados. Aragua, 11 importados. Magallanes, 15 importados. Hay, aparte de los Leones, otro equipo que solo ha contratado a 8 importados, pero que siempre, prácticamente siempre han tenido 6 disponibles. Me refiero a los Bravos de Margarita, equipo que hoy sumó su 6ª victoria consecutiva, sexta derrota consecutiva, pero que fue el primero que concretó su clasificación al round robin, equipo subcampeón. Entonces, ¿qué justificación se le encuentra a esto? Porque eso sí deja un mal sabor de boca, que de pronto 1, 2, 3 lanzadores criollos que se supone están establecidos en esta liga hayan tenido pésimas temporadas. Bueno, esas cosas pueden pasar. Esas cosas pasan. Por muy malas que hayan sido las campañas de Leal, Vargas y Hernández. Pero lo que es difícil de explicar, de encontrar argumento que justifique el hecho, es que el Caracas nunca haya tenido 6 importados. Realmente no. Este es un equipo entonces que queda eliminado habiendo tenido, por ejemplo, durante buena parte de la ronda eliminatoria a Lenín Sosa, que entre los 2 años anteriores, refiero 2024 y 2025, sumó 240 encuentros en Grandes Ligas. Y este año conectó 22 jonrones con los Medias Blancas de Chicago en las mayores. Este es un equipo que se dio el lujo de tener por un puñado de encuentros a Salvador Pérez, quien no necesita presentación ni credenciales.
por 12 encuentros a Freddy Fermín, a Wilfredo Tovar con una de sus mejores campañas en la LVP. Estamos hablando de uno de los 3 bateadores con más hits en la presente década en esta liga. Este fue un equipo que se dio el lujo de tener de nuevo en una campaña sobresaliente a Harold Castro. Y que se dio el lujo también de, creo, subutilizar a 2 piezas que creo han debido jugar más. Me refiero a Leandro Cedeño y Víctor Vericoto. Un equipo que durante buena parte de la ronda eliminatoria, sobre todo durante las primeras semanas, estuvo en los primeros lugares de los principales renglones ofensivos. Es cierto, durante el mes de diciembre ese rendimiento decayó, pero durante buena parte de la temporada regular el Caracas batió lo suficiente como para sumar, aspirar al menos, sumar más victorias que derrotas. Pero por supuesto, ante tales deficiencias de picheo, pues es difícil, incluso con un roster en cuanto a jugadores de posición, sumar más victorias que derrotas. Entonces hubo, me parece, una falla desde la perspectiva, desde la gerencia deportiva, que en buena medida explica el por qué el Caracas queda de último, registrando una involución con respecto a una temporada que para el manager José Alguacil, me refiero a la 2024-2025, fue vergonzosa. El Caracas además terminó con un cuerpo técnico en cuanto a jerarquía, a nombre distinto y, repito, en cuanto a jerarquía, en cuanto a recorrido en el béisbol profesional organizado, menor al que comenzó. El Caracas decidió cesantear a Hemsley Mullen, coach de banca, y a Mike Álvarez, coach de picheo, me parece, buscando una reacción en esa típica política de, bueno, las cosas no están saliendo bien, hay que, y discúlpenme el coloquialismo, menear la mata, sin saber realmente si estos 2 personajes eran parte del problema. Desde mi perspectiva no lo eran. Y los resultados, es decir, lo que pasó con el Caracas luego de esa decisión, parecen respaldar esta premisa, porque el Caracas no registró ninguna evolución tampoco desde ese aspecto. En la entrevista más reciente hecha por Carlos Balmore Rodríguez, el manager José Alguacil habló de cerrar ciclos. Y más allá de cuánta responsabilidad, que por supuesto la tiene, al fin y al cabo es el manager de este equipo, tenga Alguacil, pues sí, parece que este ciclo ha terminado. Y que este nuevo ciclo debe comenzar con una reestructuración muy, muy profunda. Porque este es un negocio, una actividad económica muy peculiar. El cargo, por ejemplo, de gerente deportivo es un cargo 24/7. Muy sacrificado, uno lo puede ver en quienes han hecho carrera en Venezuela en esa función,
hay que estar dispuesto a estar allí, día a día, hora tras hora. Y aún así eso no garantiza el éxito. Entiendo que Luis Ojo, a quien personalmente pues le tengo mucho aprecio y quien admiro por su carrera en el béisbol, sin duda exitosa, sobre todo como pelotero, haya tenido la buena intención de ejercer este cargo, pero no es fácil y no basta con solo o con haber sido una gloria del béisbol de este país, como sin duda lo es Sojo. Esto es un asunto realmente muy complejo y de mucha dedicación. Y es una función para la cual se debe formar a un equipo. Se debe tener a un equipo alrededor. Y quienes vayan a encargarse de manejar a este equipo desde lo más alto de la gerencia deben tener eso presente. La gerencia deportiva hoy en Venezuela no puede estar a cargo de una persona, de solo una persona. Tiene que haber un equipo. Y probablemente esa es la tarea principal que deba tener el gerente general o presidente de los Leones, si es que esa nominación o denominación para el cargo más alto en el organigrama del equipo regresa. Si se mantiene la de gerente general, en este caso, bajo la responsabilidad de Juan Cristóbal Coronil, pues me parece que es allí por donde se debe empezar la reestructuración profunda de un equipo que creo en cuanto a su material criollo tiene varias piezas que rescatar con la cual o con las cuales se pueda hacer una reestructuración en lo deportivo con respecto a lo que debe ser el equipo Leones del Caracas sobre el terreno de juego. Pero esta temporada, sin duda, pues da para eso y para ninguna otra cosa más, evidentemente, porque el Caracas hoy matemáticamente se convirtió en el primer eliminado, asegurando terminar en el último lugar, con lo cual, pues, no hay otra cosa sino una involución, reitero, con respecto a la campaña anterior. Ya tendremos oportunidad en los próximos días, en las próximas semanas, de saber, de escuchar por dónde va a empezar esto. Pero uno entiende que aquí es necesaria una reestructuración muy profunda para un equipo que tiene todos los elementos, me parece, para aspirar a regresar a lo más alto de la LVP. A veces uno escucha y entiende el razonamiento de aficionados que aspiran a que los Leones sean dirigidos o esta franquicia sea dirigida por gente a la que le duele el equipo. Y yo puedo entender eso desde el punto de vista del aficionado, incluso del fanático, que es aquel que no razona, distinto al aficionado. Pero yo creo que en todos los equipos siempre es necesario algo más que eso. Simplemente gente que entienda las peculiaridades de esta difícil actividad y que esté dispuesta a estar
los 365 días del año y las 24 horas de cada día con su mejor disposición para hacer del equipo al cual dirija una mejor franquicia. Y eso, por, repito, lo peculiar de esta actividad económica y deportiva, no es sencillo. Los encargados o el encargado de este equipo desde lo más alto del organigrama tiene esa tarea de aquí en adelante. Es obvio, es claro, para evitar resultados como el de esta 2025-2026, en la cual el Caracas no compitió realmente. Esa es la verdad. El Caracas pasó semanas con récord negativo, sin mayores posibilidades de recuperarse, por lo que estaba a la vista que había que corregir y no se corrigió, y era el picheo. Los 8 lanzadores, y con esto cierro, los 8 lanzadores importados, contratados para esta campaña 2025-2026, dejaron efectividad de 8.28. Es evidente que la misión no se cumplió. La misión de, a través de los importados, mejorar el picheo de un equipo que ya el año pasado quedó fuera del round robin, principalmente por su deficiente cuerpo de lanzadores, no se cumplió. Los importados, en su gran mayoría, no contribuyeron a esto. Solo DJ Johnson, que fue contratado a última hora, pudo salir ileso, 6 innings y 2 tercios sin permitir carreras, pero ya parecía muy tarde, realmente. Aunque la tabla de posiciones no lo dijera. Pero con lo que contaba el Caracas con respecto a su picheo, hacía ver que esa sola incorporación, aún con esos 6 innings y 2 tercios sin permitir carreras, no eran suficientes. Así que simplemente quiero agradecerles, considerando que esta es mi última transmisión del año, la paciencia, la atención para todos nosotros en realidad, y aquí hablo en nombre de todo el circuito radial de los Leones, que tiene 33 años a través de este grupo radial Unión Radio, y en los últimos años específicamente a través de la Mega, toda la atención dispensada a lo largo de esta ronda eliminatoria, que para los Leones oficialmente terminará mañana con el encuentro en el Monumental frente a los Tiburones a las 7 de la noche. Es un orgullo y una responsabilidad para todos nosotros servirles temporada tras temporada, deseando por supuesto que la 2026-2027 pues sea de mejores resultados. No podría, por supuesto, esperar uno más después de haber culminado el Caracas esta 2025-2026 en el último lugar. Queda con todos ustedes para la parte final de esta transmisión, como siempre, y nada menos que mi amigo, el Chema José Jiménez Torrealba. Buenas noches y muchas gracias.